Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Tamara Seas, soy estudiante de la carrera de Bachillerato en Contaduría Pública en la Universidad San Marcos y el día de hoy vamos a tener una charla sobre vocabulario en inglés para contadores principiantes. En esta charla, luego vamos a ver en el contenido como más los puntos que vamos a ver, pero el objetivo es que nosotros podamos leer y utilizar este vocabulario. Como sabemos en la actualidad es súper frecuente aún más que haya más empresas de extranjeros en el país. Por lo tanto es muy importante que uno como contador se esté actualizando todo el tiempo y pueda tener a la mano este tipo de vocabulario para poder tener reuniones, para poder leer estados financieros, también estados bancarios. Eso suele ser muy usual que nos manda información del exterior para poder iniciar sus empresas acá en Costa Rica, y es muy importante que nosotros como contadores podamos leer y tengamos la certeza de toda esta información que se nos está entregando. Espero que disfruten mucho de esta charla y que sea bastante provechosa para ustedes. Vamos a ver los contenidos que vamos a tener durante esta charla. Vamos a ver los principales grupos de cuentas contables. El objetivo de esta charla y que ustedes puedan aprender es vocabulario en sí, cómo se dice en inglés. Vamos a ver subcuentas y el catálogo de cuentas, que también es muy importante que sepamos cuál es su traducción al inglés. Vamos a ver estados financieros, cuáles son los nombres de estos, cómo los podemos leer en inglés. También vamos a ver las principales declaraciones de impuestos. Muchas veces estos extranjeros vienen a Costa Rica y esperan que nosotros podamos ayudarles con la presentación de impuestos. Por lo tal es súper importante y súper provechoso que nosotros podamos saber cuáles son los nombres de estas declaraciones más usuales y más frecuentes en el país en inglés. Y también vamos a ver otro vocabulario importante. Primero, vamos a empezar con los principales grupos de cuentas contables que tiene el catálogo. Los principales grupos de cuentas contables. Tenemos número 1, los activos. En inglés sería assets. Activos, assets. Los activos son estas cuentas que son reales en un catálogo, en un estado financiero. Luego veremos en qué se subdividen los activos, pero son las cuentas que representan dinero a la empresa. Por ejemplo, los bancos, la caja general y otros activos como terrenos, por dar un ejemplo. Luego tenemos los pasivos, liabilities. Pasivos, liabilities. Los pasivos representan el dinero que debe a la empresa, ya sea a proveedores, ya sea al gobierno. También puede ser entre socios. Luego tenemos el capital contable, es el equity. El capital contable es con lo que se inicia la empresa y es el dinero que aportan los socios para dar inicio. El capital contable se puede ver traducido también a activos como terrenos, carros, edificios. Entonces la contrapartida de un activo que entra a la sociedad dada por un socio es el capital contable. Entonces, activos, assets, pasivos, liabilities, capital contable, equity. Estas son las tres cuentas reales que hay en un estado financiero, y estas cuentas se arrastran o son acumulativas a través de los años, no cierran en un periodo, siempre se van a acumular, por eso se llaman cuentas reales. Luego tenemos los ingresos, income. Ingresos, income. Estas son las ventas que tiene una empresa. Estos son parte de los estados de resultados, y estos ingresos sí tienen un periodo. En Costa Rica, el periodo fiscal comprende del 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre de ese año. Luego tenemos los gastos, expenses. Esta es una de las cuentas más grandes, ya que se subdivide en otras cuentas que vamos a ver pronto, pero
estas cuentas de expenses suelen ser bastante importante porque estos son todos los gastos y desembolsos que tiene una sociedad. Normalmente muchas pequeñas empresas buscan más ver los income and expenses para poder saber cuál fue su resultado. Entonces, nuevamente vamos a repasar activos, assets, pasivos, liabilities, capital contable, equity, ingresos, income, gastos, expenses. Ahora sí, vamos a ver un poco más sobre el catálogo de cuentas, cuáles son las subcuentas de estos activos que acabamos de ver, cuáles son estas cuentas de estos liabilities que acabamos de ver, para poder dar una explicación aún más extensa. Cuando queremos explicarle a un cliente, a un compañero en inglés, cuáles son los números que tenemos en el estado financiero, va a ser muy necesario poder saber o entender este vocabulario. Activos, como sabemos, los activos, assets, se subdividen en dos grupos. Están los activos fijos, que son los que están plasmados a un año, o los activos corrientes. Entonces, se dividen fixed assets, current assets. Empezamos con el más usual de todos, que es el efectivo, cash. Estos efectivos son, puede ser la caja general, la caja donde entra efectivo, general cash, o también puede ser cuentas bancarias, bank accounts, que están por aquí más abajo. También tenemos las cuentas por cobrar, que son las accounts receivable. Estas se abren en aún más cuentas, puede ser accounts receivable partners, que significa socios, accounts receivable clients, que significa que son para los clientes en las empresas que venden a crédito, credit. Entonces, estas cuentas por cobrar se pueden subdividir aún más. Y también tenemos otra cuenta muy importante, adelanto a proveedores. Esto es un activo, ya que esa cuenta representa cuando a nosotros pagamos por adelantado. Pagamos, por ejemplo, una proforma, se da mucho, pagamos por adelantado un servicio, pagamos por adelantado una materia prima, pero todavía no la hemos recibido, tenemos esa salida de dinero del banco, no hemos llegado a recibir ese servicio, esa materia prima. Entonces es un advances to supplier. Es un activo porque tenemos que cobrarlo. Funciona como las cuentas por cobrar. Luego tenemos las bank accounts, las cuentas bancarias, súper importantes, se deben de conciliar todos los meses. Luego tenemos otra cuenta muy importante, inventories, que son los inventarios. Los inventarios representan dinero a la empresa, por eso están en los activos. Luego tenemos, como vimos anteriormente, cuentas por cobrar empleados, accounts receivable for employees, y también impuestos a favor, tax credit. ¿Qué son esos impuestos a favor? Como saben, los impuestos en Costa Rica funcionan que todo lo que vendemos va a estar taxado por un impuesto y todo lo que compramos lleva un impuesto. Entonces, el gobierno nos hace hacer una resta, que son todos los impuestos que nosotros cobramos al momento de vender, se le van a disminuir todos los impuestos que nosotros pagamos a la hora de comprar. Entonces, cuando nosotros pagamos más impuestos de lo que vendemos, eso nos va a quedar a favor para próximos meses. Eso sería un tax credit. Luego tenemos otros activos como los terrenos, lands, las construcciones, constructions, los vehículos, vehicles, el mobiliario de oficina, el office furniture, la maquinaria, machinery, los activos intangibles, intangible assets, y el equipo de cómputo, computer. Entonces, los terrenos
y las construcciones suelen ser los activos más grandes que tiene una empresa. Luego tenemos los vehículos, mobiliario de oficina, vehicles, office furniture, son bastante relevantes. Recordemos que los activos se deprecian y esto refiere a un gasto pasivo intangible para la empresa. Sin embargo, eso es un gasto deducible fiscalmente, entonces esto ayuda en el estado de resultados de una empresa en caso de que quisiera pagar menos impuestos. Luego tenemos los activos intangibles, intangible assets, que estos son los activos referentes que no se pueden tocar. Activos intangibles no los podemos tocar. Como puede ser esto, como una marca. Cuando yo inventé un producto, inventé un servicio, entonces yo hago una marca que sea mi nombre, la registro para que ese servicio sea mío, para yo tener todos los derechos. Entonces eso sería un activo intangible porque una marca no se puede tocar. Estos son todos los activos que tenemos principalmente en un estado financiero, en un catálogo de cuentas. Volvemos a repetir para ver el vocabulario en inglés luego de esta breve explicación. Fixed assets, activos fijos. Current assets, activos corrientes. Efectivo, cash, cuentas por cobrar. Accounts receivable, adelante proveedores. Advances to suppliers, cuentas bancarias. Bank accounts, inventario, inventories, cuentas por cobrar empleados, accounts receivable from employees, impuestos a favor, tax credit. Terrenos, lands, construcciones, constructions, vehículos, vehicles, mobiliario de oficina, office furniture, maquinaria, machinery, activos intangibles, intangible assets y equipo de cómputo, computers. Eso sería el vocabulario en inglés de los activos. Ahora vamos a pasar a los pasivos, liabilities. Vamos a refrescar de nuevo. Recordemos que los pasivos es el dinero que la empresa, que la sociedad debe a terceros. Puede ser entre compañías, puede ser a socios, puede ser a proveedores, puede ser a los clientes, al gobierno también. Y como el anterior, se divide también en dos grupos: los pasivos corrientes y los pasivos fijos. Los pasivos corrientes son esos que son a menos de un año. Se supone que entonces debemos de pagarlo pronto. Pasivos corrientes son current liabilities. Luego tenemos los pasivos fijos que van a más de un año, que son a 5 o 10 años, fixed liability, o también es conocido como long term liability, pasivos de a largo tiempo. En los pasivos corrientes tenemos las cuentas por pagar, accounts payable. Eso se puede dividir a socios, se puede dividir a proveedores, se puede dividir también a empleados. Accounts payable partners, cuentas por pagar socios. Accounts payable suppliers, cuentas por pagar a proveedores, o accounts payable employees, también que son las cuentas por pagar a los empleados. Luego tenemos los impuestos por pagar, taxes payable, como explicamos en el anterior. También puede ser el caso de que vendimos muchísimo un mes, entonces en lugar de que tengamos un crédito a favor, un saldo a favor, entonces más bien tenemos que pagar la diferencia, y esta diferencia se le paga al gobierno. Solamente depende de la declaración, pero se tiene 15 días para pagarse, por eso estamos en los pasivos corrientes, son menos de un año, son solamente 15 días, por eso está acá, taxes payable. Luego tenemos las cargas sociales por pagar, social charges payable,
¿Qué son esta cuenta? Estas cargas sociales son lo respectivo a la Caja Costarricense del Seguro Social. Como sabemos, todas las planillas, todos los salarios que tenemos, se nos rebaja un porcentaje que actualmente es el 10.67% de cargas sociales, que se nos rebaja, las empresas lo retienen y se lo pagan a la caja. Eso se le paga a la caja los primeros 15 días del mes siguiente, por lo tanto es un pasivo corriente. Entonces, recordamos el vocabulario en inglés: Social Charges Payable. Luego tenemos las provisiones por pagar, Provisions Payable. ¿Qué son estas provisiones por pagar? Todos los meses, cuando las empresas hacen su planilla, tienen que prevenir un porcentaje para lo correspondiente a vacaciones, vacations y aguinaldo. Que aguinaldo es una palabra que en inglés no suele existir, porque aguinaldo es algo que tenemos en Costa Rica y en otros países latinos. En Estados Unidos se le conoce como Christmas bonus, que es un bono navideño, por decir así. Ese es el vocabulario que se suele usar para que puedan entender que es un aguinaldo. Entonces, todos los meses se separa un porcentaje para provisionar estos pagos que se hacen a final de año. Luego vamos a tener los pasivos fijos, fixed liabilities. Tenemos los préstamos a largo plazo. Estos préstamos suelen ser con bancos que suelen durar 2, 3, 4 años, que serían los long term loans. Loans son los préstamos. Un long term loan es un préstamo a largo plazo. Luego tenemos las hipotecas a propiedades, que son los mortgages. Y también tenemos los arrendamientos, leasings, que esto es algo que está súper de moda ahorita. Leasing es una modalidad en la que una empresa grande, como un banco, tiene carros y entonces te lo arrienda, por decirlo así, con la posibilidad de que lo puedas comprar al pasar el tiempo. Todas esas cuotas que pagas por arrendamiento al final se te van a sumar en caso de que lo quieras comprar, o también da la posibilidad que luego de ciertas cuotas o cierta cantidad de tiempo puedas renovarlo por otro vehículo. Al final este vehículo no termina siendo tuyo y has tenido que, digamos, pagar todos los meses por el arrendamiento del mismo. Sin embargo, es una buena forma, suelen usar las personas para que entonces puedan tener un vehículo nuevo o más moderno cada cierta cantidad de tiempo sin tener que estarlo comprando. Estos serían los pasivos. Vamos a nuevamente darle un pequeño repaso al vocabulario en inglés. Es muy importante con este vocabulario que estemos practicando, repitiendo, tratando de leer. Sin embargo, con esta pequeña charla pueden tener como un refrescamiento de todo el vocabulario que esté por ahí, para que entonces estamos en una conversación o leemos algo, vemos el título, liabilities, y ya podemos saber a qué se están refiriendo. Recordemos, liabilities pasivos se abren en dos diferentes grupos: los current liabilities, pasivos corrientes, que son a menos de un año, y los pasivos fijos, fixed liabilities, que son a largo tiempo. Las cuentas por pagar, accounts payable providers, que son proveedores, accounts payable partners, que son socios, accounts payable employees, que son empleados. Luego tenemos los impuestos por pagar, taxes payable. También tenemos las cargas sociales por pagar, social charges payable. Tenemos las provisiones por pagar, provisions payable. Luego también tenemos
los fixed liability, préstamos a largo plazo, long term loans, hipotecas, mortgage, arrendamientos, leasings. Vamos terminando con subcuentas de las cuentas reales con el capital equity. Recordemos, el capital es el dinero que ponen los socios para iniciar o impulsar la empresa. Por lo cual, la primera cuenta que tenemos son los aportes de capital, equity contributions. Luego tenemos las utilidades acumuladas. ¿Qué son las utilidades acumuladas? Es este dinero, estas ganancias que tienen las empresas periodo tras periodo y entonces se van acumulando. Las empresas pueden retirar este dinero en forma de dividendos o pueden dejarlo acumularse. Estas son las utilidades acumuladas, retained earnings. Luego tenemos las utilidades justo de ese periodo. Ese periodo nos dio una ganancia, sería profit for the period. Luego, como estaba explicando, también se puede retirar este dinero y dárselo a los socios como dividendos. Serían dividendos pagados. Dividends paid. Vamos a repasar de nuevo el vocabulario en inglés de estas cuentas de capital. Esta es una de las partes más pequeñitas en un estado financiero. Recordemos un poco el orden del estado financiero, que tenemos los activos, luego tenemos los pasivos y luego tenemos el capital. Eso en el balance general. Entonces vamos a repasar el vocabulario. Aportes de capital, equity contributions, utilidades acumuladas, retained earnings, utilidades del periodo, profit for the period, dividendos pagados, dividends paid. Ahora vamos con otra parte que es bastante pequeñita, que son los ingresos, que es el income, que suele ser la parte que más buscan los clientes. ¿Cuánto vendí este mes? Income for the month. How much did I do or how much did I earn? Son cuánto vendí, cuánto gané. Tenemos los ingresos por servicios, service income, que esto es cuando nosotros prestamos un servicio, por ejemplo, contabilidad, accounting services, o honorarios legales, legal services. Y luego tenemos también la venta de mercancías, el sale of goods. Esto es cuando ya más bien vendemos un bien. Por ejemplo, vendemos zapatos, vendemos teléfonos, manteles, lo que sea. Sin embargo, es muy importante poder dividir qué son ingresos por servicios y qué son ingresos por venta de mercancías. Vamos a repetir nuevamente. La cuenta en español sería ingresos por servicios, en inglés service income. Y luego, venta de mercancías, sales of goods. Ahora vamos con otra cuenta que suele ser bastante importante y se abre muchísimo más. Aquí lo tenemos un poco más resumido con las cuentas principales que tenemos como gastos, expenses. Estos son los gastos que se van a dar durante todo el periodo fiscal, todos estos desembolsos que tienen las empresas. Empezamos con los gastos administrativos, administrative expenses, que puede entrar como un gasto administrativo. Los servicios públicos, public services, que se abren en electricidad, electricity, water, que sería agua, phone, que es teléfono, internet, también internet en inglés, solamente cuidar un poco la pronunciación. Son parte de los administrative expenses. También otros servicios honorarios, like professional services, como accounting, la contabilidad de todos los meses,
o legal services, los servicios legales que se le puede pagar a algún abogado, y otros demás servicios, gastos también entran en esta categoría. Después tenemos los gastos financieros, que son los financial expenses. Estos son las comisiones bancarias, bank commissions, que en varias empresas hay bastantes comisiones bancarias. ¿Dónde o cómo provienen las comisiones bancarias? Pueden ser de los datáfonos, que los bancos cobran un porcentaje de comisión por utilizar sus datáfonos, o cuando hacemos transferencias de un banco a otro que no pertenecen al mismo, entonces ahí también pueden cobrar una comisión, y eso sería un gasto financiero, financial expenses. Luego tenemos el gasto por depreciación. Como estuvimos viendo un poco más en los activos, todos estos gastos por depreciación es cómo el activo va perdiendo valor, cómo se está volviendo viejito, cómo entonces el uso de ese activo se hace en un gasto intangible, es un gasto que no podemos probar, no hay una salida de dinero que nosotros podamos ver cada mes, sino que es el deterioro de este activo. Los activos todos se pueden depreciar excepto los terrenos, ya que muchas veces los terrenos ganan valor. Las construcciones sí, los vehículos, el mobiliario y todo este equipo. Eso será un depreciation expense. Depreciation expense. Luego tenemos las compras, purchases. Las compras es cuando nosotros vendemos un producto y tenemos que comprar materia prima para poder realizar este producto. Eso serían las purchases, compras. Y el costo de ventas, que es este cost of sales, que tienen las empresas de industria o manufactureras. Vamos a volver a revisar este vocabulario. De nuevo, volvemos a repetir. Gastos administrativos, administrative expenses. Gastos financieros, financial expenses. Gastos por depreciación, depreciation expenses. Compras, purchases. Costo de ventas, cost of sales. Estas son las principales cuentas de gastos. Como vimos, se abren en un montón más. Con esta última ya terminamos el catálogo de cuentas o las subcuentas que vimos de este principal grupo, que recordemos que eran los activos, assets, los pasivos, liabilities, el capital, equity, el ingreso, income, y los gastos, expenses. Con esto ya nosotros podemos leer estados financieros. Una vez que sabemos cuál es el nombre, qué es lo que significan todas estas cuentas que vimos anteriormente, podemos aprender a leer estados financieros. Pero primero necesitamos saber cómo se llaman estos estados financieros. Vamos a ver los financial statements. Así se dice estados financieros en inglés. El primero de todos es el balance de comprobación, trial balance. Ahí están todas las cuentas y subcuentas con todos sus saldos. Luego tenemos el balance general, el balance sheet, que se va a ir acumulando año tras año, periodo tras periodo. Aquí, ¿qué cuentas tenemos en este balance sheet? Tenemos los activos, tenemos los pasivos y tenemos el capital. ¿Por qué no tenemos ingresos y gastos? Porque en el balance general lo que vemos es la utilidad del periodo, profit of the period. Entonces vamos a repetir en inglés las cuentas que conforman el balance sheet. Tenemos los assets, los liabilities, and the equity. Luego tenemos el estado de resultados. El estado de resultados se hace solo por el periodo y son los ingresos y los gastos
que tienen durante ese periodo para poder ver cuál es la utilidad que se tiene. Este estado de resultados es bastante importante porque aquí es donde podemos ver si la empresa sigue en marcha o si la empresa está teniendo pérdidas. También este estado es muy importante porque de aquí podemos ver cuánto porcentaje de impuestos tenemos que pagar, ya que los impuestos, como el impuesto sobre la venta, se calcula sobre las utilidades que tiene la empresa al final del periodo. Ese es el Profit and Loss. Estado de resultados, Profit and Loss. Luego tenemos el estado de flujos de efectivo, que es el Cash Flow Statement, que estos son los movimientos que tiene el efectivo, por decir los bancos. Luego tenemos el estado de cambios en el capital, Statement of Changes in the Equity. Esto es los cambios que se tienen en el capital, si se dio más aportes en el capital o si se pagaron dividendos. Y al finalizar tenemos que poner las notas a los estados financieros, Notes to the Financial Statements. Estas notas van a traer absolutamente detalle de todo lo que pongamos en el estado financiero. Entonces tenemos balance de comprobación, trial balance, balance general, balance sheet, estado de resultados, profit and loss, estado de flujos de efectivo, cash flow statement, estado de cambios en el capital, statement of changes in equity y las notas a los estados financieros, notes to the financial statements. Luego de que ya sabemos cómo leer estados financieros en inglés, vamos a ver otra parte un poco más aparte, puntea aparte de esta parte súper contable y vamos a ver cómo se dicen las principales declaraciones tributarias en el país. Tenemos el nombre en español y el nombre en inglés. La más usual es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es el que vamos a pagar cada mes. Luego de que se cierra un mes, tenemos 15 días para hacer la declaración de impuestos y entonces pagar. ¿Cómo funciona esto? Como se los expliqué anteriormente, si nosotros cobramos la cantidad de IVA, luego pagamos una cantidad de IVA al hacer compras, la diferencia nos queda o a favor o tenemos que pagarla y este es el Value Add Tax. Así como decimos IVA, en inglés se llama VAT. Entonces, impuesto al valor agregado, Value Add Tax. Luego tenemos el impuesto sobre la renta, que se calcula al finalizar el periodo. El periodo empieza desde el 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre del año. Luego se tiene hasta el 15 de marzo para presentar la declaración y pagar este impuesto. Este se paga por porcentaje de la utilidad que se tiene en ese periodo. Impuesto sobre la renta, Income Tax. Luego otro que es muy importante y más que todo con los extranjeros es la declaración de rentas de capital inmobiliario. Esta declaración es para el régimen de alquileres. Entonces, cuando tenemos un alquiler, debemos de presentar esa declaración que es de 125, que es entonces un porcentaje de los ingresos por ese alquiler. Real Estate Income Tax Return. Este se paga igual que el IVA cada mes. Vamos a repasar de nuevo las principales declaraciones que tenemos aquí en el país. El impuesto al valor agregado, Value Add Tax, el impuesto sobre la renta, Income Tax, y las declaraciones de ventas de capital inmobiliario, Real Estate Income Tax Return. Ya vamos finalizando con esta pequeña charla y vamos a ver otro vocabulario importante que tener en cuenta en este mundo contable principalmente. Tenemos los asientos contables, accounting entries, tenemos los debits, como en el banco que tenemos débits, créditos, credits, y el catálogo de cuentas, que fue lo que estuvimos viendo un poco más anteriormente, que sería el Chart
of accounts. Repasamos una vez más el vocabulario. Asientos contables, accounting entries, débitos, debits, créditos, credits y catálogo de cuentas, chart of accounts. Muchísimas gracias a todos por ver esta charla. Espero que este vocabulario y estas breves explicaciones de cada cuenta, de cada declaración, de cada estado financiero sea bastante provechoso para todos los que tengan el gusto de poder verlos. Repito, mi nombre es Tamara Seas y fue un placer. Muchísimas gracias.